Hola, mi nombre es Sara Vilmes y vamos a seguir ahora con la descripción del equilibrio al que se llega con una reacción química desde la termodinámica. ¿Por qué desde la termodinámica? Porque hasta ahora vimos que fenomenológicamente existe un punto en el cual la reacción se detiene, las concentraciones no varían más en el tiempo, hay reactivos y productos, y podemos explicarla desde el punto de vista molecular, cinético, también, digamos, por nuestros experimentos. Buscamos la ley de acción de masas y ese constante equilibrio que proviene de la ley de acción de masas. Pero realmente el sistema está en equilibrio y eso es lo que vamos a tratar de resolver ahora con la termodinámica y más que nada porque eso nos va a dar un modelo con el cual vamos a poder predecir situaciones sin necesidad de hacer los experimentos previamente. Tendremos que verificar después si nuestro modelo es correcto, pero en principio podremos hacer eso. ¿Y qué quiere decir echar mano a la termodinámica? Nosotros vimos que la termodinámica nos da un criterio de espontaneidad, el aumento de la entropía del universo, un criterio de equilibrio, que es que la entropía del universo es constante en el equilibrio. Pero eso es poco práctico y por suerte tenemos también, que lo hemos visto, otra función termodinámica, la energía libre de Gibbs, o entalpía de Gibbs, entalpía libre, que nos da un criterio de espontaneidad. Es decir, nos dice que delta G menor que cero es un proceso espontáneo, es decir, es un proceso que ocurre en la dirección en la que lo hemos planteado, y en el equilibrio delta G igual a cero. Ahora pensemos qué quiere decir esto. Hagamos primero una analogía mecánica. Tenemos una bolita que la vamos tirando desde una pendiente, hay un valle, y la bolita va y viene hasta que se queda en el mínimo, en el valle, en el mínimo de energía potencial. Pero justamente la energía de Gibbs es una energía potencial química. Entonces, el mismo criterio, la misma idea vamos a poder utilizar cuando trabajamos con una reacción química cualquiera, una reacción genérica. Tengamos en cuenta que vamos a tener un sistema que va a partir con una determinada cantidad de reactivos expresada por los moles de A y de B, lo cual, digamos, teniendo en cuenta cuáles son las energías molares de A y de B, nos va a dar la energía de Gibbs de los reactivos. Y lo mismo para los productos. Ahora imaginemos, por hacerla fácil, que partimos de un sistema que solo tiene una cierta cantidad de moles de A y de B. Y los mezclamos y ocurre la reacción química. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a haber un cambio en la composición total del sistema, va a haber un cambio en la energía de Gibbs del sistema. Y eso es lo que vemos en este gráfico. Nosotros partimos de la energía de Gibbs de los reactivos y vamos cambiando la energía de Gibbs. Este gráfico está graficado en función del grado de avance de la reacción. ¿Qué es el grado de avance? Bueno, es cuánto de los reactivos se transformó en producto. ¿Esto qué quiere decir? Aquí partimos teniendo solamente reactivos, el grado de avance es 0, aquí tenemos 100% de productos, la reacción se completó, el grado de avance es 1, y en el medio tenemos cualquier valor. Pero hay un valor, que es el valor de equilibrio, para el cual la energía de Gibbs es un mínimo. Y esto lo podemos entender fácilmente, porque si es un mínimo, ir para aquí o ir para acá implica delta G mayor que 0, y sabemos que eso es un proceso que no puede ocurrir. Quiero dejar en claro que este esquema que hice acá es un esquema para una determinada composición inicial dada por los Na moles de A y los Nb moles de B.
Y el sistema siempre alcanzará un punto de equilibrio con un mínimo y un cierto avance de la reacción, dependiendo de cuáles sean las condiciones iniciales. Pero el equilibrio va a estar en un mínimo predefinido. Veamos un poquito más ese mínimo. Estamos cambiando la concentración de reactivos y de productos porque la reacción ocurre. O sea que tenemos que G es una función de la composición del sistema. Y al mismo tiempo, G, como esto está relacionado con la composición, G es una función de cuánto avanza la reacción. O sea que en todo momento en que hubo un cambio en el número de moles de A, de B, de C, porque la reacción avanzó, hubo un cambio en la energía de Gibbs. Entonces, teniendo en cuenta que alfa refiere a la composición del sistema, y teniendo en cuenta la estequiometría, es decir, cuánto cambia el avance de la reacción, cuánto cambia hasta dónde llegó la reacción, tiene que ver con cuántos moles de A se consumieron, cuántos moles de B se consumieron y cuántos moles de C y de D se formaron. Y eso tiene que ver con la estequiometría, es decir, está directamente relacionado con los coeficientes estequiométricos de la reacción tal cual la escribí. En el mínimo, obviamente, por condición matemática de un mínimo, la derivada de la energía libre con respecto al avance tiene que ser cero. O sea que nos quedó el punto de equilibrio definido casi unívocamente en función de una composición del sistema. Avancemos un poquitito más. Previamente quiero recordarles que todo este análisis está hecho en condiciones de presión y temperaturas constantes, que es cuando la energía de Gibbs es un criterio de espontaneidad. Aquí llegamos al equilibrio. La reacción avanzó hasta un cierto punto y en ese punto hay una relación de concentraciones que ya lo vimos empíricamente, que era esta expresión, la relación de concentraciones, que venía de la ley de acción de masas. Y estas serían las concentraciones en este punto de avance hasta el equilibrio, en el punto de equilibrio donde está el mínimo de la energía de Gibbs. Ahora, en cualquier otro avance de la reacción también hay una relación de concentraciones que tiene una expresión similar, nada más que no son las concentraciones de equilibrio, son las concentraciones, digamos, instantáneas y fuera del equilibrio. Y esto lo llamamos el cociente de reacción. Entonces, este cociente de reacción se obtiene de la dependencia de delta G con la concentración para cada una de las especies que están presentes en el sistema, y esto se puede demostrar muy rigurosamente con la termodinámica. La forma que depende delta G con el cociente de reacción, es decir, delta G con las concentraciones de reactivos y productos, es delta G igual a una delta G0 estándar, más esta parte que da cuenta de la dependencia de delta G con la composición, que es RT logaritmo del cociente de reacción. Esta delta G0 es la delta G0 estándar, teniendo en cuenta un estado estándar, como ustedes vieron ya en la unidad 5. Ahora bien, en el equilibrio nosotros tenemos que delta G vale 0. Por lo tanto, delta G0, pasando este término para allá, es menos RT logaritmo de Q, del cociente de reacción. Pero en el equilibrio, el cociente de reacción se llama constante de equilibrio. Con lo cual nos queda una expresión termodinámica muy valiosa, muy importante, que es que delta G0 es igual a menos RT por el logaritmo de la constante de equilibrio. Y esta es la constante de equilibrio termodinámica. Ahora
Con esto podemos predecir cuál será el avance de cualquier reacción. Podemos predecir en el equilibrio cuál será la relación de concentraciones entre reactivos y productos para cualquier reacción, aunque jamás la hagamos en el laboratorio. Así que es una herramienta predictiva muy, muy valiosa. Bueno, vamos a aclarar algunas cositas con respecto a K, Q y delta G, porque bueno, estas definiciones termodinámicas a veces generan un poquito de confusión. K es, como dijimos antes, con las concentraciones en equilibrio, Q con las concentraciones en cualquier momento que no sea el equilibrio. Y bueno, podemos ver fácilmente, ya sea con estas dos ecuaciones o mirando esto, que si Q es mayor que K, o sea que si estamos en una situación en que los productos dominan con respecto a los reactivos, bueno, la reacción va a ir hacia los reactivos. Es cuestión de tener en cuenta esta expresión. Y si Q, o sea, si el cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio, y bueno, quiere decir que esto es muy pequeño y por lo tanto, para llegar a esto, la reacción va a evolucionar hacia los productos. Las unidades de delta G y de delta G0 son molares, son como cualquier unidad de energía molar, joule o kilojoule sobre mol. Y corresponde, y esto es muy importante, a un mol de reacción tal como está escrita. Es decir, es muy importante cómo escribo la reacción y cómo refiero a los parámetros termodinámicos. No da lo mismo escribir A de A más B de B que 2A de A más 2B de B. Ya eso tiene otros parámetros termodinámicos que por supuesto van a estar relacionados, pero tengo que tener mucho cuidado con eso. Delta G0 es algo un poco difícil de hacer porque no existe. No existe, pero tiene un valor. Es decir, es una situación estándar, hipotética, donde todas las concentraciones son 1 molar o todas las presiones, si lo expreso en presiones, son 1 bar. Además de estar a una temperatura definida, etc. Y esto, este delta G0, por supuesto lo podemos calcular, como hicimos en la unidad 5, con herramientas termodinámicas, lo podemos sacar de tablas, de la web, de los libros. También tenemos esta otra ecuación. Entonces, con esto, nosotros podemos calcular la constante de equilibrio para reacciones donde no puedo medirla, donde no la conozco, donde nunca hice la reacción y quiero saber si va a ser factible o no va a ser factible. O sea que se dan cuenta que esto tiene una herramienta, es una herramienta predictiva sumamente valiosa. Bueno, K, la constante de equilibrio termodinámica no tiene unidades. Fíjense que está metida dentro de un logaritmo, que RT tiene unidades de energía. O sea que para no tener unidades, tiene que estar referida a un estado, o sea, las concentraciones o las presiones tienen que estar expresadas con respecto a un estado de referencia. Si nuestros sistemas son especies en solución, vamos a escribir lo que se llama Kc, o sea, K en concentraciones, que son las concentraciones con un estado de referencia 1 molar. Si nuestros sistemas son gases, bueno, tendremos una K expresada en presiones, donde el estado de referencia es 1 bar. En realidad, hilando más fino, uno tendría que hablar no de concentraciones, sino de actividades, pero aquí nos vamos a quedar con las concentraciones porque vamos a estar trabajando con sistemas donde podemos aproximar las concentraciones a las actividades. Lo que es importante es que tenemos un estado de referencia que tiene que ser 1 molar, no puede ser cualquier otro. Otras formas de expresar la constante de equilibrio es Kx, por ejemplo, en fracciones molares. Bueno, es una posibilidad.
no se usa tanto en general. Se usa en algunos sistemas que son muy concentrados, se usa, por ejemplo, en aleaciones, en materia condensada se usa bastante, pero nosotros pues, no lo vamos a usar demasiado. Y otra particularidad es que tanto en K como en Q hay que tener en cuenta es que si hay presente una fase pura, la fase pura es pura y por lo tanto no hay concentración de la fase pura. Por lo tanto, no participa explícitamente en la constante de equilibrio, es decir, o en el cociente de reacción, porque su concentración no varía. Acá están puestas todas las cosas cuya concentración varía. Un solvente, algo que hacemos en soluciones acuosas, que es lo más común en el laboratorio o en la vida, en soluciones acuosas. Si son suficientemente diluidas, bueno, la concentración del agua, del solvente, no va a cambiar. Por lo tanto, tampoco lo incluimos dentro explícitamente en la constante. Y referiremos la constante que es para esa reacción en agua, tal como está escrita y con el solvente en el cual estamos escribiendo, porque puede pasar que si cambiamos el solvente y hacemos la misma reacción en etanol, la constante de equilibrio tenga otro valor, porque el solvente influye en la reacción, porque influye cómo rodea a cada uno de los reactivos, pero la concentración no cambia, por lo tanto no entra en la constante, explícitamente en la constante de equilibrio.